¿Cómo es posible que un Dios de amor y misericordia ordene la destrucción total de un pueblo, incluyendo mujeres y niños? Esta es una de las preguntas más inquietantes que encontramos en la Biblia. En este vídeo, vamos a explorar una de las historias más controversiales del Antiguo Testamento, el mandato que Dios dio a Saúl para exterminar a los amalecitas, una orden que ha dejado a muchos creyentes y no creyentes cuestionando la naturaleza de Dios. ¿Es un juicio justo o hay algo más profundo detrás de este acto? Imagina estar en los días de Saúl, escuchando esa orden devastadora. ¿Qué sentirías si fueras parte de ese ejército? Hoy vamos a desglosar el contexto histórico, el significado espiritual y, sobre todo, responder a la gran pregunta: ¿por qué Dios dio esa orden tan severa? Al final, te responderé por qué Dios envía a exterminar a mujeres y aún a niños, y cómo esto es una expresión del amor de Dios. Nunca antes has escuchado nada igual. Vamos a comenzar. Para entender por qué Dios ordenó la destrucción total de los amalecitas, debemos retroceder en el tiempo y ver quiénes eran estos enemigos de Israel. Los amalecitas eran un pueblo nómada, descendientes de Esaú, y durante siglos fueron un constante adversario del pueblo de Dios. Su hostilidad hacia Israel comenzó justo después del éxodo de Egipto, cuando atacaron a los israelitas de manera traicionera y sin provocación. En Éxodo 17, los amalecitas aprovecharon la vulnerabilidad del pueblo de Israel, que recién había salido de la esclavitud, atacando a los más débiles, los ancianos, las mujeres y los niños que marchaban al final de la caravana. Fue un acto de crueldad que encendió la ira de Dios. Después de la victoria de Israel sobre Amalec, Dios hizo una promesa solemne: borraré el recuerdo de Amalec de debajo del cielo. Este conflicto no terminó allí. Los amalecitas siguieron siendo un problema constante para Israel, atacándolos en momentos de debilidad y causando caos. En Deuteronomio 25, 17-19, Dios ordenó a los israelitas que, cuando tuvieran la oportunidad, aniquilaran por completo a Amalec como un juicio por sus acciones pasadas. Ahora, llegamos al reinado de Saúl, siglos después de esa primera confrontación. El momento de ejecutar ese juicio había llegado. Dios le ordenó a Saúl que destruyera por completo a los amalecitas, sin dejar rastro de su existencia. Para los israelitas de esa época, esto no solo era una orden militar, sino una misión espiritual, una manera de purgar la maldad que Amalec había representado desde sus primeros ataques. Pero, ¿era esto solo una cuestión de venganza histórica? En realidad, desde la perspectiva bíblica, el mandato de Dios tenía un propósito más profundo. Amalec no era simplemente un enemigo militar. Representaba la maldad y el rechazo absoluto del plan de Dios. En este contexto, la destrucción de Amalec era vista como un acto de justicia divina, algo que tenía que suceder para que Israel pudiera avanzar hacia su destino en paz y fidelidad a Dios. Sin embargo, esto no hace que la orden sea menos difícil de comprender. Hoy nos cuesta imaginar una guerra santa como esta, pero para los israelitas, era parte de un mandato divino que debía cumplirse con rigor. Y aquí es donde comienza el verdadero dilema, tanto para Saúl como para nosotros. La orden de exterminar a los amalecitas que Dios dio a Saúl es una de las más difíciles de entender para muchas personas, tanto creyentes como no creyentes. ¿Por qué Dios, que es visto como amoroso y justo, mandaría la destrucción total de hombres, mujeres, niños y hasta animales? Para responder a esta pregunta, debemos adentrarnos en el concepto del juicio divino y el papel que los amalecitas juegan en el plan de Dios para Israel. Desde una perspectiva teológica, la Biblia nos presenta a Dios como juez de la historia. No solo un juez humano que puede cometer errores o dejarse llevar por emociones, sino un juez que tiene una visión perfecta de la justicia.
El pecado de los amalecitas no fue simplemente una serie de ataques militares. Para Dios, su maldad se había convertido en algo arraigado en su cultura, su forma de vivir. Desde sus primeros encuentros con Israel, los amalecitas actuaron con una crueldad implacable, atacando a los más débiles y demostrando un odio profundo hacia el pueblo que Dios había elegido para llevar su mensaje de salvación al mundo. Los amalecitas no solo rechazaron a Israel, rechazaron a Dios mismo. En el Antiguo Testamento, vemos que la relación entre los pueblos y Dios no era únicamente una cuestión militar o política, sino espiritual. Amalek era visto como una nación que representaba el mal en su forma más pura. Dios había sido paciente durante siglos, permitiendo que los amalecitas continuaran existiendo, pero llegó un punto en que su maldad ya no podía tolerarse más. Y aquí es donde entra el mandato de la destrucción total, conocido en hebreo como Herem, que implica la consagración total de algo a Dios, lo cual a veces significa su destrucción como ofrenda o juicio. En Deuteronomio 25, Dios dijo claramente: borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Esto no es solo una cuestión de venganza, sino de justicia divina. En la narrativa bíblica, Dios espera el momento exacto para ejecutar sus juicios, y en el caso de los amalecitas, este juicio había sido anunciado desde mucho tiempo atrás. Para Israel, esta no era simplemente una batalla más, sino una acción cargada de significado espiritual. La erradicación de los amalecitas no solo representaba la eliminación de un enemigo físico, sino de la representación del mal que ellos encarnaban. Pero ¿por qué incluía este juicio a mujeres, niños e incluso animales? Esta es quizás la parte más difícil de aceptar. Para comprenderla, debemos recordar que en la cosmovisión bíblica, el pecado y la maldad no eran simplemente actos individuales, sino que afectaban a comunidades enteras. Los amalecitas, como nación, habían sido condenados en su totalidad. En la cultura de la época, las mujeres y los niños no eran considerados inocentes en el mismo sentido que lo entendemos hoy. Los niños se convertirían en los futuros guerreros y herederos de la hostilidad contra Israel, mientras que las mujeres continuaban la línea de la nación amalecita. En este sentido, el mandato divino buscaba erradicar por completo cualquier rastro de la maldad que Amalek representaba. Ahora, eso no significa que debamos ver esta historia con ojos fríos o deshumanizados. La orden de destruir a un pueblo entero, incluidas mujeres y niños, es algo que nos causa incomodidad, y es normal que sea así. Nos enfrentamos a la dureza del juicio de Dios en su forma más extrema. Pero desde la perspectiva teológica, este juicio no es impulsado por la crueldad o la sed de venganza, sino por la santidad y la justicia perfectas de Dios. Dios no puede tolerar el pecado indefinidamente. En su paciencia, permitió que Amalek existiera durante siglos, pero cuando llegó el momento del juicio, fue total y definitivo. Es importante señalar que, en la narrativa bíblica, estos juicios divinos no eran comunes, ni indiscriminados. Dios no ordenaba la destrucción de todas las naciones que se oponían a Israel. Solo en contadas ocasiones, como con los amalecitas, la medida era tan radical. Esto nos muestra que el juicio de Dios no es algo que se toma a la ligera, ni que sea caprichoso. Cuando Dios decide actuar, lo hace porque la maldad ha alcanzado un punto de no retorno. También debemos recordar que la Biblia nos presenta a un Dios que, en muchos otros pasajes, muestra misericordia, compasión y paciencia. Pero aquí vemos otro aspecto de su carácter, su justicia santa, que no permite que la maldad florezca indefinidamente. La historia de los amalecitas es una advertencia sobre las consecuencias de rechazar a Dios de manera persistente y violenta. En resumen, la orden a Saúl no es simplemente un mandato de guerra,
es una declaración divina de que el mal no puede continuar sin consecuencias eternas. Amalek representa, a lo largo de la narrativa bíblica, la encarnación del rechazo a Dios, la maldad persistente y la agresión hacia su pueblo. Y aunque estos juicios pueden parecernos incomprensibles desde nuestra perspectiva moderna, el propósito detrás de ellos es claro: la erradicación del mal para permitir el avance del plan de redención de Dios. El juicio de Amalek es, en última instancia, una ilustración de la seriedad del pecado y de la justicia inquebrantable de Dios. En este punto, llegamos a la parte más incómoda y compleja de todo el tema: la cuestión ética y moral detrás del mandato de Dios a Saúl. A lo largo de los siglos, este pasaje ha dejado a muchos preguntándose: ¿cómo puede un Dios, que es descrito como amoroso, justo y misericordioso, ordenar la destrucción de todo un pueblo, incluidas mujeres y niños? ¿Cómo reconciliar esta historia con la idea de un Dios de paz y compasión que vemos en otras partes de la Biblia? Primero, hay que reconocer que estas preguntas son legítimas y profundas. Si lees esta historia y no sientes ningún conflicto interno, es posible que no estés enfrentando la magnitud de lo que aquí se describe. La aniquilación de un pueblo entero, sin distinción de género o edad, es algo que choca con nuestras nociones modernas de justicia, derechos humanos y el valor de la vida. Pero para intentar encontrar respuestas, debemos tratar de comprender el pasaje desde varias perspectivas. 1. ¿Es Dios moralmente responsable? Uno de los grandes dilemas es cómo entender la moralidad de Dios en relación con los seres humanos. Desde una perspectiva bíblica, Dios es el creador y dueño de toda la vida. Él no solo define lo que es justo, sino que es la fuente de toda justicia. En este contexto, el juicio divino no se mide según nuestras normas humanas. Como seres humanos, estamos limitados por nuestra perspectiva, mientras que Dios, desde el punto de vista teológico, tiene una comprensión completa del pasado, el presente y el futuro. Dios no actúa con maldad ni con la misma impulsividad que los seres humanos. Cuando ordena el exterminio de Amalek, lo hace desde una visión total de la historia, entendiendo las ramificaciones de la existencia continua de este pueblo en su totalidad. Para los amalecitas, el juicio de Dios fue el final de una historia de agresión y rebelión contra su plan. Desde esta perspectiva, no es que Dios disfrute de la destrucción, sino que la aplica cuando la maldad se ha enraizado profundamente y ya no hay posibilidad de redención. Pero esto plantea una pregunta: si Dios es moralmente perfecto, ¿por qué no simplemente perdonar a los amalecitas o darles una segunda oportunidad? La respuesta teológica sugiere que Dios, como juez supremo, sabe cuando el corazón de una nación o de un pueblo ha alcanzado un punto sin retorno. En algunos casos, como en la historia de Nínive con el profeta Jonás, vemos que Dios está dispuesto a perdonar cuando hay arrepentimiento. Sin embargo, en el caso de los amalecitas, la maldad había llegado a un punto en el que el juicio era inevitable. 2. ¿Qué hay de los inocentes? Uno de los aspectos más difíciles de aceptar en esta historia es la orden de destruir no solo a los soldados, sino también a las mujeres y los niños. Desde nuestra perspectiva moderna, nos cuesta entender cómo los niños, que parecen inocentes, podrían ser considerados parte de este juicio. ¿Cómo podría un niño ser responsable de los pecados de sus padres o de su nación? Aquí es donde la comprensión cultural y teológica entra en juego. En la época del Antiguo Testamento, la identidad individual estaba mucho más ligada a la comunidad y a la nación de lo que está en nuestra cultura contemporánea. Las acciones de una nación se consideraban colectivas, afectando a todos sus miembros, incluidos los más jóvenes. Los niños de Amalek, aunque inocentes en términos de acciones, habrían crecido en una cultura de odio y guerra contra Israel. De hecho, muchos teólogos argumentan que si estos niños crecían,
se convertirían en futuros enemigos de Israel, perpetuando la hostilidad y la violencia que Dios había decidido erradicar. No obstante, esto sigue siendo difícil de reconciliar desde una perspectiva ética. Para algunos, puede parecer que la justicia divina en este caso es excesiva. Pero desde la cosmovisión bíblica, el mal debe ser erradicado de raíz, y a veces esto implica eliminar a aquellos que serían portadores de ese mal en el futuro. Esto también plantea una cuestión sobre el papel de Dios como juez. En nuestra sociedad, la justicia está diseñada para castigar a los culpables y proteger a los inocentes, pero en la narrativa bíblica, la justicia divina no siempre opera bajo los mismos principios. La noción de herem, o consagración total, sugiere que ciertos pueblos o grupos estaban tan sumergidos en el pecado que su existencia misma debía ser purgada como un acto de justicia divina. 3. ¿Por qué no más misericordia? Otra pregunta que surge es, si Dios es tan misericordioso, ¿por qué no les dio una oportunidad más a los amalecitas? La Biblia está llena de ejemplos de Dios mostrando misericordia a aquellos que se arrepienten. Entonces, ¿por qué no con los amalecitas? Para entender esto, debemos recordar que Amalek no era simplemente una nación neutral que se había cruzado con Israel. Ellos habían atacado a Israel de manera despiadada, empezando por los más débiles. Dios les había dado siglos para cambiar su comportamiento, pero persistieron en su hostilidad. El hecho de que Dios ordenara su destrucción no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una larga historia de rebelión. La misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten. En el caso de Nínive, como vimos con el profeta Jonás, Dios estaba dispuesto a perdonar incluso a una ciudad malvada porque se arrepintieron. Pero en el caso de Amalek, parece que no había disposición al arrepentimiento. Su maldad estaba tan profundamente arraigada que el juicio de Dios, en lugar de ser arbitrario, fue el resultado de su continua resistencia a la justicia y la misericordia divinas. 4. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del mal? Este pasaje también nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal desde la perspectiva bíblica. Para Dios, el mal no es algo que se puede tolerar indefinidamente. Aunque es paciente, como vemos en muchas otras historias de la Biblia, llega un momento en el que el mal debe ser confrontado de manera definitiva. La historia de los amalecitas nos muestra que el mal, cuando no se corrige, puede infectar a toda una comunidad, y la justicia divina actúa de manera decisiva para evitar que se siga propagando. El juicio contra Amalek no es solo una advertencia para ellos, sino para toda la humanidad. Nos muestra que el mal, en última instancia, tiene consecuencias. Aunque a veces Dios parece demorar en su justicia, cuando actúa, lo hace con totalidad. La destrucción de los amalecitas es un recordatorio de que la justicia divina, aunque severa, busca eliminar el mal en su totalidad para permitir que el bien prospere. ¿Cómo debemos responder? Al final, este pasaje nos deja con más preguntas que respuestas definitivas. Las preguntas sobre el sufrimiento, la moralidad y la justicia son universales y no siempre tienen respuestas sencillas. Pero una cosa está clara, la Biblia presenta a un Dios que no ignora el mal, que no permanece pasivo frente a la injusticia. La historia de Amalek es un recordatorio de que el mal debe ser enfrentado, aunque el costo sea alto. Este tema es uno que ha sido debatido por teólogos, filósofos y creyentes durante siglos, y seguirá siendo un desafío para nuestra comprensión. Sin embargo, también nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias nociones de justicia y cómo entendemos el carácter de Dios. ¿Es Dios simplemente un juez distante, o hay algo más profundo en su plan que nosotros, desde nuestra perspectiva humana, no alcanzamos a comprender plenamente? Al enfrentarnos a estos dilemas éticos y morales,
Estamos invitados a mirar más allá de la superficie y buscar entender el propósito más amplio detrás de los juicios de Dios. Aunque no siempre tengamos todas las respuestas, la Biblia nos llama a confiar en un Dios que, a pesar de los misterios y las dificultades, actúa en justicia y verdad. Ahora, Dios tiene siempre una visión más amplia. Y voy a responderte ahora el por qué Dios envía a eliminar aún a los bebés y a las mujeres. Dios sabía que el pueblo de Amalek continuaría con su legajo de maldad y con su cultura de muerte. Ellos eran un pueblo depravado. Al morir, los bebés con esa genética no pecarían. Jesús enseñó que de los niños es el reino de los cielos. Los bebés que murieron en mano del rey Saúl, y aun todos los niños que han muerto, todos ellos son herederos del reino de los cielos. En realidad, el hecho de que ellos murieran, era Dios salvándoles una vida de pecado y de maldad que Dios tendría que juzgar. Además, si solo los adultos vivieran, no habría quien cuidara de los niños, y ellos morirían de hambre. Entonces Dios, sabiamente, elige la opción de salvar a los niños de esa manera eterna y permanente. Ahora, los adultos de Amalek solo recibieron el castigo apropiado por sus pecados. Así como todos los hombres y mujeres algún día recibiremos el castigo por los nuestros, a menos que pidamos la misericordia de Dios y acudamos al Salvador, que murió en lugar nuestro, esto es a Jesucristo. Por ello te animo a confesar a Jesús como Señor y Salvador para que alcances misericordia. Es fundamental explorar las interpretaciones modernas que diversos teólogos, académicos y creyentes han ofrecido sobre este difícil pasaje de la orden de Dios a Saúl para exterminar a los amalecitas. Vivimos en una época en la que los conceptos de justicia, moralidad y derechos humanos han evolucionado significativamente, lo que nos lleva a enfrentar estos textos antiguos desde una perspectiva diferente. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta historia hoy? ¿Qué lecciones podemos extraer que nos hablen en nuestros tiempos actuales? 1. Lectura alegórica y espiritual. Una de las interpretaciones más comunes en tiempos modernos es leer este pasaje de forma alegórica o simbólica. En lugar de centrarse exclusivamente en el evento histórico y literal de la destrucción de los amalecitas, algunos sugieren que debemos entender esta narrativa como una representación de la lucha espiritual que enfrentamos hoy. Según esta interpretación, Amalek no es solo una nación antigua, sino un símbolo del mal, del pecado o de cualquier cosa que se oponga a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Los amalecitas, en este sentido, representan los obstáculos y las tentaciones que nos alejan de Dios. Así como los israelitas debían eliminar a Amalek para avanzar en su destino, nosotros, como creyentes, debemos eliminar los amalecitas que existen en nuestra vida espiritual. El orgullo, el odio, la envidia o cualquier otro pecado que nos impida vivir en obediencia y comunión con Dios. Bajo esta perspectiva, la orden de exterminar a Amalek simboliza la necesidad de tomar medidas radicales contra el mal que puede corromper nuestras almas. Este enfoque permite que la historia tenga una aplicación directa en la vida espiritual de las personas sin enfrentarse a las complejidades morales del genocidio literal. También se alinea con enseñanzas del Nuevo Testamento, donde se nos llama a luchar contra las fuerzas espirituales del mal, no contra carne y sangre, Efesios 6 y 12. Esto transforma la narrativa de una orden militar violenta en una lección más profunda sobre la santidad y la pureza espiritual. 2. El contexto histórico como factor fundamental. Otra interpretación moderna sostiene que el relato debe ser visto en su contexto histórico y cultural. El mundo antiguo era brutal y violento, y las guerras eran comunes entre las naciones. Las reglas de la guerra en esos tiempos eran muy diferentes de las de hoy, y las órdenes de exterminar pueblos enteros no eran tan inusuales como lo son ahora. Por lo tanto,
Algunos teólogos argumentan que este pasaje debe entenderse en el contexto de la época, en lugar de ser juzgado por los estándares éticos contemporáneos. Según esta perspectiva, la orden de destruir a los amalecitas no es una expresión de la moral eterna de Dios, sino una respuesta particular a las circunstancias históricas y culturales de la antigua Israel. En un tiempo donde las amenazas externas podían destruir una nación, la erradicación de enemigos violentos y hostiles era vista como una medida necesaria para la supervivencia de un pueblo. Además, en el antiguo Oriente Próximo, las guerras no solo eran conflictos entre naciones, sino que también se entendían como batallas entre los dioses de esas naciones. Los amalecitas, al oponerse a Israel, no solo estaban en guerra con un pueblo, sino con el Dios de Israel. Desde esta perspectiva, la guerra contra Amalek no solo era una batalla militar, sino una demostración del poder de Dios sobre aquellos que se oponían a su plan de redención. 3. Crítica ética y humanista. Por supuesto, no todos los lectores modernos adoptan una interpretación espiritual o contextualizada. Algunos críticos, tanto dentro como fuera de la tradición cristiana, ven este pasaje como problemático desde una perspectiva ética y moral. Para estos críticos, la orden de exterminar a todo un pueblo, incluidas mujeres y niños, no puede reconciliarse con la imagen de un Dios amoroso y justo. Desde esta perspectiva crítica, algunos consideran que estos relatos bíblicos son reflejos de las limitaciones humanas de los escritores de la época. Plantean que, aunque la Biblia es vista como inspirada por Dios, también refleja las ideas y las costumbres de las culturas en las que fue escrita. Esto implica que ciertos relatos, como el de la destrucción de Amalek, podrían ser una expresión del entendimiento limitado que las personas antiguas tenían de Dios y su voluntad. Este enfoque invita a una reflexión ética profunda. Si bien muchos creyentes no estarían de acuerdo con descartar partes de la Biblia como simples expresiones culturales, sí abren un espacio para cuestionar cómo entendemos la revelación divina a través del tiempo. ¿Es posible que las personas de la antigüedad, aunque inspiradas por Dios, no tuvieran una comprensión completa de su carácter? Algunos teólogos contemporáneos exploran esta posibilidad, sugiriendo que nuestra comprensión de Dios evoluciona a medida que nos acercamos más a la plenitud de la revelación en Cristo, quien nos muestra el rostro de un Dios de gracia y amor. 4. La revelación progresiva y el mensaje de Cristo. Aquí es donde entra en juego una de las interpretaciones más significativas, la idea de la revelación progresiva. Según esta visión, Dios ha revelado su carácter y su voluntad a lo largo de la historia de manera gradual. En el Antiguo Testamento, vemos una fase inicial de esa revelación, donde el pueblo de Dios está en un proceso de aprendizaje, comprendiendo poco a poco lo que significa vivir en relación con un Dios santo y justo. Pero con la llegada de Cristo, la revelación de Dios se completa. Jesús, como el Hijo de Dios, nos muestra un lado más pleno de la naturaleza divina. Un Dios que prefiere la misericordia al sacrificio, que ama a sus enemigos y que llama a la paz en lugar de la guerra. Para algunos cristianos modernos, este mensaje de Cristo redefine cómo interpretamos los pasajes difíciles del Antiguo Testamento, como el mandato de exterminar a los amalecitas. En lugar de ver estos relatos como normativos para todos los tiempos, los ven como parte de una etapa anterior en el plan de redención de Dios. Jesús no solo cumple la ley del Antiguo Testamento, sino que también la transforma. Nos enseña a mirar más allá de la venganza y la violencia, y a buscar la reconciliación y el perdón. Así, desde esta perspectiva cristocéntrica, las órdenes de guerra en el Antiguo Testamento son vistas como parte de una etapa en la que Dios estaba lidiando con un mundo quebrantado y violento, pero no representan el ideal definitivo del carácter divino. El ideal se encuentra en Cristo, quien nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. 5 reflexiones finales. ¿Qué significa para nosotros hoy? Entonces,
¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Para muchos creyentes, este pasaje sobre la destrucción de los amalecitas sigue siendo un desafío, pero también una oportunidad para reflexionar profundamente sobre la justicia, la misericordia y el papel de Dios en la historia. Primero, nos recuerda que la Biblia es un libro complejo, lleno de tensiones y dilemas morales que no siempre se resuelven fácilmente. Enfrentar estos textos difíciles no debilita nuestra fe, sino que puede fortalecerla, obligándonos a profundizar en nuestra comprensión de quién es Dios y cómo actúa en el mundo. Preguntas como las que hemos abordado aquí, sobre la justicia divina, el mal, el sufrimiento y la moralidad, son parte esencial de una fe madura y reflexiva. En segundo lugar, este pasaje también nos desafía a tomar en serio el problema del mal. Si bien es incómodo, nos recuerda que el mal tiene consecuencias reales y que la justicia de Dios, aunque a veces difícil de entender, no puede permitir que el mal continúe indefinidamente. Amalek, como símbolo del mal, nos muestra que Dios está comprometido con la erradicación del mal, no solo en el mundo, sino también en nuestras propias vidas. Finalmente, nos llama a ver la historia bíblica a través del lente de Cristo. Jesús nos muestra el camino hacia una justicia que está arraigada en la misericordia, en el amor y en la reconciliación. Al reflexionar sobre estos textos, estamos llamados a vivir una vida que refleje ese amor y esa justicia, no a través de la violencia, sino a través del perdón y la paz que Él nos enseñó. En conclusión, aunque este pasaje plantea preguntas difíciles, también nos invita a una reflexión profunda sobre el carácter de Dios, la lucha contra el mal y el camino de la justicia y la misericordia. Y es precisamente en esa tensión donde encontramos el desafío y la belleza de nuestra fe. En el siguiente vídeo exploraremos por qué Dios hizo al hombre si sabía que éste iba a pecar. Descúbrelo.